Hola amigos, bienvenidos al podcast Soñar es Vivir. Qué deleite que nos acompañen el día de hoy. Tenemos un programa súper increíble el día de hoy. No puedo esperar el platicarte, el cual hemos titulado Aniquila a tus gigantes ya. Y me gustaría comenzar con esta lectura que dice así, la cual encontramos en Primera de Samuel en su capítulo 17 y su versículo 45. Dice así: Pero David le contestó: ¿Y tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. El 46: Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza hoy mismo. Alimentaré los buitres y las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es Dios en Israel. ¡Wow! ¿Qué lectura encontramos el día de hoy en esta palabra? Sin duda que ya te puedes dar cuenta de quién estaremos hablando el día de hoy, y es el gran batalla que se dio entre David y Goliat. Regularmente cuando va a haber un partido, ¿no?, de fútbol, por ejemplo, siempre sale a relucir eso, un gran enfrentamiento entre David y Goliat, como quien dice, el equipo fuerte y el equipo pequeño. Pero sin duda siempre hay un anhelo que lo pequeño y bajo pues se sobreponga y venza a lo más grande. En este caso sería al Goliat. Así que arrancamos el día de hoy. Gracias por conectarte. Así que esta historia la encontramos, ¿verdad? Que era David con su papá. Dice que David vivía con su papá. Y dice que un día su papá le dijo: David, mira, toma estos granos tostados y estos quesos y llévalos a donde están tus hermanos. ¿Sí o no? Pues ya que los hermanos de David eran parte de la milicia del ejército del rey Saúl, y los cuales en ese momento estaban enfrentando una gran batalla en contra del pueblo de los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Y dice que muy temprano David encargó sus ovejas a un criado y se fue con la orden que su papá le había dado, y se fue a ver a sus hermanos. Y dice que por 40 días se levantaba un paladín, el cual era un guerrero y sobre todo era gigante, que atemorizaba al pueblo de Israel. Con sus palabras dice que no solo atemorizaba a la gente, sino que maldecía por sus dioses al pueblo de Israel. Y dice que esto lo hizo por 40 días hasta que un día llegó David. Como quien dice, cada marranito tiene su día. Así que y dice que llegando David a ese lugar, ya que pues ese gigante había dicho: mire, ¿para qué vamos a estar gastando en armas? Como quien dice, ¿no? Estoy parafraseando. Como quien dice, ¿para qué vamos a estar gastando en armas? Lo que vamos a hacer es esto. ¿Por qué no se buscan a alguien del ejército de Israel, para que pelee en contra de nosotros, en contra de mí en este caso, en contra del gigante? Y si él me vence, pues nosotros le serviremos. Pero si yo gano, entonces ustedes nos servirán. Sin duda que ese Goliat estaba como muy confiado, ¿no?, en sí mismo, y conforme se veían las cosas, pues sin duda que era posible que él ganara. Hasta que llegó ese día, dice que mientras se levantaba y el pueblo se preparaba, llegó ese día David. Y dice que al escuchar las palabras que proclamaba ese filisteo, ese gigante, dice que David como quien dice, se airó y dijo: ¿y quién es este incircunciso para que hable sobre el pueblo de Dios de esta manera? Y dice que David empezó como quien dice, a informarse de qué daría. Y dice que los mismos soldados le dijeron: mira, David, lo que está pasando es esto. El rey Saúl ha dicho que el que venciere a este gigante le va a perdonar, como quien dice, que no pague ningún income tax. Y que sobre todo le va a dar a su hija. Como el premio, ¿no?, de quien venciera a ese gigante. Y como que David se viró a decir: o sea, déjame ver si es bonita o no. Pero bueno, ese soy yo.
Entonces dice que mientras hablaban así, se acercó, oyó el hermano de David mayor, lo que, lo que se platicaba junto a David. Dice que vino y como quien dice lo ultrajó y le dijo, ¿qué haces aquí? Ya conozco tu corazón y como quien dice la malicia que tú has venido acá para ver lo que está pasando con la guerra. ¿Dónde dejaste esas pocas como lo menospreció, no? Dice que David pues hizo como el loco, como quien dice, esto es puro hablar, así que y se fue para otro lado y le volvieron a decir lo mismo. Lo que el rey Saúl había dicho que daría a aquel hombre que venciera a ese gigante. ¡Wow! Sin duda que David vio como quien dice una ventana, ¿no? Para mejorar la situación de su familia y sobre todo la de su papá, ¿no? Entonces, y dice que las palabras de David llegaron a los oídos del rey Saúl, el cual lo mandó a llamar y cuando David lo vio, dice que le dijo, no, tú sos un muchacho, no vas a poder, este paladín, como quien dice, este luchador gigante, él es desde su juventud, es preparado en estas cosas y vos no. Entonces dice que David pues dije que le dijo, mira rey, cuando yo estoy cuidando mis ovejas y viene un león o viene un oso, yo los despedazo y los parto, así que lo mismo le va a suceder a este gigante. Y me imagino que conforme escuchaba a Saúl, ya dice como quien dice, ¿sabes qué? Ya está bien, pónganle mi armadura, por lo menos, ¿no? Pónganle mi armadura. Y dice que cuando le pusieron, trataron de poner la armadura que usaba Saúl, a David se sintió incómodo, no podía ni caminar y lo botó de encima y se quitó eso y dice que agarró su honda y 5 piedras y se encaminó en dirección donde estaba el gigante. Y dice que cuando lo vio, vio el gigante que venía David, dice que cuando lo vio no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses y le dijo, vaya con el niño bonito, ¿vienes a pelear conmigo con un palo? Como si yo fuera un perro, ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. ¡Wow! Ahora sin duda que este podcast se pone súper bueno porque vemos el gran desenlace que va a tomar parte el día de hoy, el cual hemos titulado Aniquila tus gigantes ya. Aquí viene la contestación que le dijo David, pero David le contestó, ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada, flecha y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Ahora viene lo bueno y dice así, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré los buitres y las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es Dios en Israel. Qué palabras, ¿no? Sin duda que David siendo tan pequeño y tan menospreciado, no solo por el rey o por sus hermanos o por el mismo gigante. David era un gigante, aunque de cuerpo era pequeño, pero por dentro era un gigante preparado y lleno del poder de Dios. Wow, es increíble lo que Dios nos enseña. Es imposible no conmoverse al escuchar las palabras que David proclamó en este lugar. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña a nosotros? Y dice que David corrió a la línea de fuego, como dicen, y agarrando su honda la disparó y con una piedra en la frente tumbó al gigante Goliat y dice que el gigante cayó y David corrió, tomó su espada y le cortó la cabeza. Wow. Y al ver los soldados filisteo que su paladino, como quien dice su héroe, había colapsado, estaba ya muerto, se echaron a huir. Y dice que el pueblo de Dios los persiguió y fueron muchos los que murieron ese día, gracias a la gran hazaña que David había hecho. ¡Wow!
¿Qué enseñanza encontramos en esto? No hay duda que no nos podemos conmover y saber que, que la palabra de Dios, como dice, es como una espada de dos filos que penetra hasta alcanzar el alma, hasta cortar el alma, los tuétanos, las coyunturas. Dice que discierne los pensamientos, que escudriña los pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Como quien dice, rebusca, rebusca hasta que encuentra algo y después entiende por qué estamos pensando eso. ¡Wow! Me pregunto yo, ¿qué gigante podemos tener o puedes tener tú en tu vida? ¿Será que piensas que ya estás bastante mayor y no sabes si tus hijos te van a cuidar cuando estés anciano o anciana y eso te preocupa? O puede ser, no sé, alguna cita médica que no quieres ir por cualquier situación que sea porque tienes miedo y se ha convertido en un gigante en tu vida. A lo mejor puede ser económica, a lo mejor puede ser de pareja, que ya tu pareja no te ve con los mismos ojos, o tú misma o tú mismo no la ves con los mismos ojos. Cualquier cosa que pueda ser. Hay infinidad de cosas que se pueden convertir gigantes en nuestras vidas. ¿Sí o no? Pero en esta lectura aprendemos de que es posible con la ayuda de Dios y con fe, sobre todo con fe y determinación como fue David. David no se quedó estático, sino que David recordó lo que antes había hecho con el león y con el oso y cómo los había matado. Y lo mismo hizo con Goliat. Y David pudo vencer ese gigante y hacer una gran hazaña. Y todo el mundo se dio cuenta que había Dios en Israel. ¡Wow! Qué increíble tenemos el día de hoy este podcast, el cual hemos titulado Aniquila a tus gigantes ya. Y esta clase la trajo por medio de la lectura de David en el libro de Primera de Samuel en el capítulo 17 y de hecho fue todo el capítulo, la verdad. Cuando tengas tiempo puedes leerlo todo y si no sabes leer, dile a YouTube que te lo tire ahí y lo puedes escuchar. Sin duda que es una historia que nos inspira, a mí me conmueve porque nos enseña el poder que Dios tiene y cómo nos prepara a nosotros también a ser grandes guerreros, que no importando nuestras apariencias, de cómo nos veamos o cómo seamos o qué principios, de qué niveles podemos venir, con la ayuda de Dios podemos alcanzar grandes hazañas. Por eso este podcast se llama Soñar es Vivir, porque sin duda, pero no solo se trata de soñar, sino que se trata de ponerle. David no solo se puso a soñar, yo voy a vencer a este gigante, no, él fue armas en mano y a pelear y venció. De igual manera nosotros podemos alcanzar nuestros sueños, pero tenemos que ponernos en línea de batalla. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron el día de hoy. Les mandamos un abrazo muy fuerte, que Dios me los guarde donde quiera que estén alrededor del mundo. Saludos a Colombia, a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala, a México, a Estados Unidos. Le mando un saludo a mi hermana Bella en Boston, a mi cuñado William, que Dios me los guarde. Así que vamos a dejar el podcast hasta el día de hoy, hasta acá. Así que chao, chao.